Sí, eso. Perdón, Sí, gracias. colocas el 5 donde está debajo del 3 como lo hizo la doctora, y va a empezar a, sí, a polimerizar en ese sentido, 5 a 3, por eso de forma antiparalela. Ajá. Sí, 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 gracias. ¿se entendió? Sí, ok. Sí, Ok. perdón, ya. No, gracias, porque la verdad es que no había entendido la pregunta. Pero sí, ya ahora que el doctor ya lo explicó, sí, y eso lo vamos a, bueno, sí, se va a hablar de eso justamente cuando se hable de la replicación del DNA. Y sí, como lo mencionas, esto también se va a leer, también se puede leer y también va a correr en dirección 5, 3'. Ajá, muy bien. Bueno, alguien había levantado la mano y si no, entonces vamos a la siguiente, bueno, continuar. Muy bien. Bueno. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo para que veamos cómo aplican estas reglas de Chargaff, ¿no? Como dije, en ese momento él no conocía todavía esto de las interacciones que se establecían entre adenina y timina, entre citosina y guanina, pero sí infirió que eran similares, ¿no? Y si ustedes conocen la cantidad de una de estas bases en un organismo que tiene un DNA de doble cadena, entonces pueden inferir el resto. Uh-huh. Y aquí en el ejercicio dice que, o en este ejemplo, que que tenemos un erizo de mar, ¿no? Tiene un DNA y este DNA es de doble cadena. Y aquí hay un porcentaje de bases que pertenece a la citosina y nos dicen que hay un 17.5, ¿no? Con esto vamos a sacar el resto. A ver, por favor, en su libretita hagan pues este ejercicio. Si tenemos 17.5 de citocinas, recordemos cuál es esa base complementaria que va a estar con la citosina. La guanina. Miguel, guanina, exacto. Y entonces, Miguel, ¿qué porcentaje de guaninas tenemos? El mismo, El mismo es 17,5%. 17.5. Muy bien, exacto. Y entonces, a ver, ¿y el resto de las bases cómo lo podemos ir? Son el 35% de citosina y guanina en total. A ver, Jimena. De las otras dos sería el 65% juntas. Entonces, bueno, entonces de cada una sería 32.5% de la timina y la adenina. Exactamente. Entonces, cuando ustedes ya conocen este número, este porcentaje, pueden inferir el resto de las bases. Muy bien, sí, es correcto. Ahí está, muy bien. Entonces, la otra molécula vamos a hablar es del ácido ribonucleico, que es pues el RNA. También, como podemos ver aquí en esta imagen, pues es una cadena de nucleótidos, una cadena de polinucleótidos. Pero en este caso, los nucleótidos que la van a constituir son ribonucleótidos. Aquí, ¿sí? Recuerden, el DNA estaba constituido por desoxirribonucleótidos. También se van a establecer enlaces fosfodiéster. Y van a tener esta molécula, también como podemos ver aquí, un extremo 5' que hace referencia a que tenemos un grupo fosfato libre y un extremo 3' que hace referencia a que debe haber un grupo OH libre. La diferencia radica, recuerden, en la presencia de este grupo OH en el carbono 2 de nuestra ribosa. Esto, a su vez, hace que nuestra molécula de RNA sea una molécula mucho más fácil de degradar, ¿no? Mucho más lábil, no tan estable como una molécula de DNA. Y ahorita vamos a ver. Como ya también mencioné al inicio, una diferencia es que en el RNA no vamos a encontrar timinas, vamos a encontrar uracilos y la diferencia es aquí que no hay el grupo metilo. La ribosa, muy bien. Entonces, estructuralmente son cadenas de polinucleótidos. También vamos a mantener estos polinucleótidos unidos por los enlaces fosfodiéster.
las moléculas de RNA van a ser lineales, sin embargo, también van a tener la capacidad de formar algunas estructuras secundarias. No van a formar o interactuar entre dos, y generalmente estas interacciones se dan entre la misma molécula. O sea, vean aquí, es esta misma molécula que tiene su extremo 5' y su extremo 3', pero en ciertos momentos o en ciertos, debido a la secuencia, pues va a haber esta interacción. En este caso, la adenina va a interactuar con el uracilo, ¿no? Antes en el DNA era con la timina, pues aquí va a ser con el uracilo. Y podemos encontrar horquillas, podemos encontrar bucles, estos tallos, que va a ser este pedacito, o algunas burbujas. Estos espacios se dan, pues porque aquí no va a haber interacción entre las bases. Ajá. Y otro ejemplo, aquí vemos ya que ustedes seguramente han escuchado hablar de él, es el genoma de este virus, de SARS-CoV-2, y como pueden ver, o sea, no vamos a hablar de la estructura del genoma, únicamente quiero que vean cómo también se están formando estas estructuras secundarias en esta molécula, ¿no? Como dijimos, hay algunos tallos, hay algunos bucles, están las asas, bueno, adoptan estas estructuras secundarias de forma, pues, debido a la interacción entre las bases, esta molécula. Y otra cosa, nada más para recordar, muy al inicio dijimos que los ácidos nucleicos, pues, son estos elementos que contienen la información. En el caso de los humanos, pues, está en nuestro DNA, pero en el caso de algunos virus, recuerden que los genomas van a ser genomas, o su información va a estar contenida en la molécula de RNA. Ese va a ser su genoma. Muy bien. Entonces, existen diferentes tipos de RNAs en la célula. Aquí lo podemos ver. Tenemos nuestra molécula de DNA, se va a transcribir el RNA y este RNA puede ser o dar origen a una proteína y aquí tendríamos entonces a nuestro RNA mensajero, pero también tenemos otros RNAs que no van a codificar y justo se le conoce como RNAs no codificantes. Entre ellos está el RNA de transferencia, el RNA ribosomal, el de interferencia, hay algunos que se le conoce como RNAs largos no codificantes, que sería aquí, o también tenemos a nuestros pequeños RNAs. Estos pequeños RNAs nucleares van a participar, bueno, cada uno va a tener una función, aquí también es otra forma de verlos, el tamaño, por ejemplo, en los largos no codificantes es mayor a 200 nucleótidos. Cada uno va a tener una función, va a participar en ciertos procesos, por ejemplo, tanto los mirnas como los sirnas en la regulación de la expresión de genes, eso ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de los largos no codificantes, también van a regular la expresión de genes. Estos pequeños RNAs nucleares van a participar en el splicing, que es un proceso que también se va a ver pues más adelante, porque recuerden que ahorita estamos viendo la parte introductoria. Y los de transferencia ribosomales, que si bien no van a codificar para proteínas, sí van a participar en el proceso de traducción. Y el mensajero, pues aquí, como su nombre lo menciona, va a ser el encargado de llevar la información que está en el DNA hacia el citoplasma y donde ya se va a codificar finalmente en una proteína. A lo que quiero que ustedes se queden con esto es que hay una diversidad de RNAs, o sea, ya no podemos pensar que solamente tenemos al mensajero o al de transferencia o al ribosomal, que son los más conocidos. Hay muchos más y cada uno va a llevar una función importante en nuestra célula. Bueno, esto es un poco como lo mismo. Vamos a hablar de forma rápida y general, no de cada uno de ellos, de algunos de estos RNAs, ¿no? Porque estoy segura que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos ya de la participación como tal de cada uno de ellos. Pero bueno, a ver, el primero que vamos a mencionar es el mensajero. Como lo dije hace un momento, pues es el responsable de llevar esa información que está presente en el DNA. Para su lectura, pues se forman codones, que son 3 pares de bases. Siempre va a determinar el inicio y el término de la traducción. Y como lo podemos ver aquí en la parte de abajo, sería un RNA mensajero maduro eucariótico. Entonces, como pueden ver, es complejo y es grande, ¿no? La secuencia que codifica de todo este RNA mensajero, que aquí se señala en verde, pues es una porción. Esa porción nos va a dar a nuestra proteína. El resto van a ser secuencias reguladoras, ¿no? Entonces, también eso quiero que ustedes se lo queden.
de toda esa molécula que va a salir de nuestro núcleo para llegar a al citoplasma y hacer esa traducción, solo una parte va a ser la que va a codificar. Estos RNAs mensajeros van cubiertos hacia un extremo, protegidos para evitar su degradación, hacia el extremo 5' y hacia el extremo 3'. Como pueden ver aquí, que estoy señalando, estos RNAs, que son los miRNA, van a unirse o pueden unirse a estas regiones que no se van a traducir del mensajero y pueden provocar su degradación, ¿no? Y de esta forma evitar que se traduzca una proteína. Son procesos que se van a ver más adelante, pero quiero que ahorita tengan el panorama general. El de transferencia, también, como pueden ver, se forman ciertas estructuras secundarias, esto por la complementariedad de bases, recuerden, esto y la formación de puentes de hidrógeno. Y RNA de transferencia es muy importante porque va a ser el que se va a encargar de llevar el aminoácido en el proceso de traducción. Ya lo vamos a ver. El RNA ribosomal, pues como su nombre lo menciona, va a formar parte de los ribosomas, que son complejos de interacción de proteínas con ácidos nucleicos, en este caso con RNA. Y una cosa importante aquí en los ribosomas, de la que se va a hablar, es que tienen una función catalítica, ¿no? Entonces también eso quiero que ustedes lo tengan en mente. El RNA tiene función catalítica, ¿ok? Y cuando está y bueno, ya lo vamos a ver, se le conoce como ribosinas. Y tenemos a estos que mencioné, que son los siRNAs, los miRNAs o los piRNAs. Ellos van a regular la expresión de genes. Se van a producir, obviamente, se van a transcribir en núcleo. Cada uno de ellos va a tener un procesamiento muy particular, pero finalmente, o lo que quiero que ustedes se queden, es que en algunos casos esta interacción va a ser por complementariedad de bases. Van a secuestrar a ese mensajero que se pretendía traducir o van a promover su degradación, cualquiera de las dos. En cualquiera de los casos, esta es una forma de regular la expresión de nuestros genes. Y bueno, también del que les había mencionado, estos RNAs largos van a tener diferentes funciones. Entre ellas, pues regular la expresión. También aquí vemos que pueden participar en remodelar la cromatina, que a lo mejor es un término que todavía no les suena, pero que ya vamos a ver en la siguiente clase. Pero la diversidad y la complejidad que tiene nuestro organismo, pues es muy interesante. Eso es lo que quiero que ustedes tengan. Y bueno, esta es una diapositiva para que ustedes vean las diferencias, que yo creo que quedan claras entre un DNA y un RNA, ¿no? En el caso del DNA es una doble cadena, recuerden que son antiparalelas, que la secuencia no es la misma, que va a haber complementariedad de bases. También recuerden la cantidad de puentes de hidrógeno que se establecen entre estas bases. Otra de las diferencias va a ser el azúcar que va a formar a nuestros ácidos nucleicos, desoxirribosa, y de ahí el nombre de ácido desoxirribonucleico en el caso del DNA, ribosa en el caso del RNA y ácido ribonucleico. La diferencia es este grupo H en el carbono 2', una sola cadena en el caso de nuestro RNA, y aquí se sustituye el uracilo. Muy bien. Y bueno, les había mencionado, quizá esto podría parecer que no tiene relación con el tema, pero sí lo tiene. Les había mencionado que las moléculas y que la composición de estas dos moléculas pues hace mucha diferencia en su estabilidad, por ejemplo, ¿no? Y yo lo que quiero que lean aquí es el título. Dice, el DNA humano más antiguo obtenido hasta ahora, y nos da ciertas características de los neandertales. Ok, díganme, ¿por qué encontraron DNA y por qué no encontraron RNA, por ejemplo? Porque el RNA nada más es para los virus. Bueno, contiene la información genética, pero de los virus, y en cambio de los humanos, pues está nuestra información genética en el ADN. ¿Quién más que quiera participar? Creo que se trabó un poco y no Sí, se escuchamos trabó. qué dijo. Ok, ¿en qué parte me trabé?
todo. Todo. Sí. Desde que empezó la clase. No, yo les decía que podría parecer que esta noticia no estaba relacionada con el tema, pero que sí, que quiero que ustedes saquen conclusiones tomando en cuenta lo que hablamos ahorita de la estructura de las moléculas. Si ustedes leen el título, ¿no? Aquí hablan de que encuentran DNA así muy antiguo. Y mi pregunta fue, ¿por qué creen ustedes que se encuentra o puede, sí, encontrar DNA y no RNA? ¿O ustedes han escuchado el RNA más antiguo encontrado ha sido secuenciado o algo por el estilo? Casi estoy segura que no, que siempre hemos escuchado el DNA, el DNA. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué de la Podría ser por estructura? la protección del esqueleto de, ¿cómo se llamaba? Del esqueleto fosfato pentosa que permite la protección de las bases. Esa podría ser una razón, el hecho de que tengamos pues una doble cadena, por ejemplo, ajá, que hace más estable la molécula, sí. Y hay otra característica. ¿Alguien más? La localización ¿De quién? ¿De qué? del ADN en la célula. Ah, pues podríamos pensar que el hecho de que esté en el núcleo, pues le da como cierta protección, sí, quizá, pero hay otra característica que tiene que ver con la estructura y con nuestra ribosa, con o con el azúcar que lo constituye. ¿Es más estable que la ribosa? Es más estable que la ribosa, sí. Y una de las, como les mencioné, es que esta presencia de este grupo OH en el caso del RNA lo hace mucho más susceptible a ser degradado, mucho más lábil, ¿no? Y en el caso de la ausencia de este grupo OH en la desoxirribosa, hace que esta molécula, nuestro DNA, sea mucho más estable, además del hecho de que tenemos esta doble cadena. Y también, pues los RNAs no es que se produzcan y permanezcan mucho tiempo, ¿no? Se producen, pero muchos de ellos se degradan, o sea, tienen un tiempo de vida corto. Y ahora, en el caso de la siguiente noticia, ¿no? Habla del genoma más antiguo también, secuenciado. ¿Qué información además o sea, qué información se puede obtener de esto? O sea, ¿por qué tener esa molécula nos puede dar tanta información? ¿Qué característica? ¿Qué propiedad? ¿Por qué? O sea, sí, lo que se les ocurra no está mal. A ver, Podría ser porque es ahí donde se guarda nuestra información genética. es ahí donde se guarda nuestra información genética. Y no solo la nuestra, sino la de pues, todos los organismos que contengan esta molécula de DNA. Hacía el paréntesis de que hay virus que el genoma, su genoma no va a ser DNA, va a ser RNA, ¿no? Pero son excepciones. En general, la molécula de DNA pues va a ser la que va a contener la información. Tanto de eucariontes como de procariontes, tanto de humanos como de caballos, de todos los organismos. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Bueno, si era. Ok. Doctor, creo que ya terminé con la parte de la estructura. Ok. Como que fue muy rápido. No, está muy bien. Pues no sé No si sé tengan si- dudas. Ajá. No sé si vas a hacer alguna prueba hoy No, o la si quieres me siguiente clase. continúo. Si quieres puedo aprovechar estos 20 minutos y podemos ir adelantando Ok, sí. para abarcar la hora y media ya.